Muy buenas noches, gracias por la sintonía, gracias por estar allí como cada domingo. Hoy vamos a hablar de un tema clave porque se está definiendo un rol fundamental para lo que puede pasar en este país en los próximos años. Tenemos que elegir un nuevo ministro de Corte. Se fue de manera vergonzosa Antonio Fretes, ex ministro de la Corte, porque cumplió 75 años, no porque le hicieran un juicio político, pese a lo mucho que se denunció acerca de situaciones totalmente irregulares que rodeaban a este magistrado. Hoy vamos a estar hablando con dos de los que eventualmente pueden llegar a ser ministro de la Corte Suprema de Justicia. Enseguida te voy a contar con quiénes estoy. Antes un comentario breve del que probablemente haya sido uno de los temas que más polémica o indignación generaron en la semana. Una mujer dio a luz en el piso de un hospital público, en el Hospital Nacional de Itagua. Hay muchas explicaciones, una enfermera que atendió a esta mujer que estaba ya en ese momento en proceso de parto y que supuestamente no pudo leer el cuadro de esta mujer. Había pocos médicos, la intentan llevar hasta lugares donde donde tenían por lo menos una camilla y la mujer ya cae al piso y se produce el parto de manera rápida. Lo cierto y lo concreto es que había gente filmando ahí y quedó para la historia esas imágenes que te pintan como lo que somos todavía, ¿verdad? Un país con un Estado que maltrata al ciudadano, una mujer pariendo en el piso de un hospital público. Les decía yo, nosotros seguimos teniendo un Estado maltratador, un Estado que está constituido por instituciones y por funcionarios públicos que todavía no entienden, muchos de ellos, por supuesto que hay honrosas excepciones, no entienden que en realidad están al servicio del que paga sus impuestos, del contribuyente. ¿Por qué trataron así a esta mujer? ¿Por qué la enfermera apenas le prestó atención y no se percató de que estaba ella ya en ese momento con trabajo de parto? Porque era una mujer pobre. En un hospital privado, ¿por qué no ocurre eso? Porque el empleado del hospital privado vincula su trabajo con la persona que está pagando el servicio, el paciente. En un hospital público no hacen esa relación. Creen que la condición de pobreza del paciente le coloca en un estado superior al funcionario, entonces le maltrata. Y esto lo habrán visto ustedes un montón de veces. Si esa misma persona entraban vestidas de otra manera y la abuela no hablaba en guaraní, la madre de la mujer que estaba con el proceso de parto no hablaba en guaraní, probablemente la actitud sería distinta. Esto ocurre por dos cosas. Primero, porque tenemos funcionarios que todavía no entienden que su rol es el de servir al que está pagando su salario con sus impuestos, independientemente de que sea una persona de buenos recursos o de bajos recursos. Pero segundo, ocurre porque los ciudadanos todavía no sabemos cuáles son nuestros derechos. Si esta misma escena se daba en un hospital, no les digo yo en Buenos Aires, en Clorinda, acá en la frontera con la Argentina, todos los otros pacientes que estaban en el hospital público iban a armarles un escándalo. Nosotros nos callamos. Y el silencio ciudadano, la falta de exigir nuestros derechos, hace que tengamos funcionarios como la persona que atendió a esta mujer. Si ellos supieran que ante cualquier incidente se les va a armar un escándalo, se cuidarían. Si nosotros no aprendemos a reclamar nuestros derechos colectivamente, no solamente el nuestro en particular, el nuestro como ciudadanos, esto va a seguir ocurriendo. Vamos a seguir teniendo un Estado que nos maltrata, que nos ningunea y que nos humilla. Esto no tiene que volver a pasar. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto. Bueno, y ya les cuento rápidamente, estamos nosotros con
El doctor Gustavo Santander está ya él en la terna, es el primero que es elegido para la terna para elegir ministro de la Corte. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Gracias. Buenas noches, Luis. Gracias por la invitación y un gusto compartir contigo y la audiencia y el colega, el doctor Gustavo Aguadre. Bueno, Gustavo Santander, que es la tercera vez que está en una terna. Sí, es la tercera vez. En el 2020 integré una terna para la Corte Suprema de Justicia, el año pasado la terna para la Fiscalía General del Estado y esta vez para ocupar un puesto en la Corte Suprema de Justicia. Bueno, y estamos con el doctor Gustavo Aguadre. Él fue el mejor puntuado antes de que comenzara ya, digamos, la parte más subjetiva. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Luis, y un afectuoso saludo también a mi amigo y colega, el doctor Santander, y a toda tu audiencia también. Doctor, mucha gente, bueno, el doctor Santander se lo conoce porque, bueno, está en la capital, además tuvo unos procesos, digamos, sumamente delicados, lo que fue la crisis financiera, etcétera. En tu caso, doctor, mucha gente decía, el doctor Aguadre no le sonaba mucho. Vos estuviste mucho tiempo trabajando en el interior. Sí, yo me hice magistrado en el interior de la República. Tuve, creo que el privilegio de poder estar ejerciendo ya en 3 circunscripciones. La primera es la circunscripción de Guairá, de la cual traigo los más gratos recuerdos. Yo me hice juez en esa circunscripción del país. Y luego estuve en el 9º departamento de Paraguarí, en el cual tuvimos con los compañeros en el año 2005 la posibilidad de crear desde las bases la circunscripción judicial número 10. También traigo los mejores recuerdos. Y desde el año 19 volví, digamos, a mi lugar de nacimiento que es Capital. Esa es mi historia en cuanto a la edificación de mi carrera como juez. Hace 23 años que soy juez. Ya. ¿Alguna vez en política? No. Nunca. Nunca. ¿Estás afiliado a un partido? No. Ya. Doctor Santander, en tu caso, una cuestión que me mencionaron que debería, en algún caso podría sonar como un insulto, pero en realidad es un halago. Me decía, yo pregunté, ¿cuál es la característica del doctor Santander? ¿Qué me pueden decir? Es un seco. Y a lo mejor esa es una... podría ser, bueno, en nuestro país la gente no le quiere tanto a los secos, ¿verdad? Pero es cierto, o sea, digo... Pero sí, no, yo tengo el privilegio de tener una señora que trabaja, es empresaria, tiene una farmacia, una franquicia, una cadena de farmacia. Por lo tanto, tenemos buenas condiciones de vida, tampoco nos morimos de hambre, tenemos casa y auto. Pero la que más aporta a la casa es ella, ¿verdad? Porque el sueldo del juez no es tanto como la empresa privada. ¿Sos un juez mantenido? Soy un juez mantenido realmente. Bueno, nos repartimos los gastos del hogar, pero en realidad yo siempre digo, el salario del juez no alcanza para tener estancia o autos de lujo, ¿verdad? Alcanza para tener una casa, un auto, y el resto sí. Tener el privilegio que yo tengo de una señora que trabaja, bueno, entonces sí tener la posibilidad de tener un poco más de mejores condiciones de vida, ¿verdad? En tu caso, doctor, ¿vos te dedicas exclusivamente, obviamente, Yo me dedico exclusivamente a la tarea de juez y la complemento con lo que es el desempeño de la cátedra. En ambas estructuras me desarrollo muy bien, de hecho que son complementarias y, como le faltó aclarar a Gustavo, es la única actividad que la Constitución nos permite, claro, que es el ejercicio de la docencia y la investigación científica siempre a tiempo parcial. En cuanto a lo que señalaba tu editorial, y sí, es lamentable y el ser seco, ¿verdad? Es un mal en este país, realmente. Cuando en realidad debería ser un halago, ¿verdad? Alguien que vive exclusivamente de sus ingresos. Sí, debería ser un halago. En mi caso particular, bueno, cosas de la vida, le heredé a mi madre, le heredé a mi padre y le heredé a una madre en el afecto que es una tía, ¿verdad? Entonces, además de lo que recibí por herencia, la dinámica de la construcción me permite de que esa herencia ya se constituya muy probablemente en la próxima herencia que yo en algún momento dejaré. Y así, tal y cual ratifico la fundamentación de Gustavo, nuestro salario es la exacta medida para poder vivir decentemente.
Yo diría que en este momento ni siquiera con holgura, tocayo. ¿Cuánto gana hoy un juez? Bueno, un miembro de Cámara de Apelación tiene un salario, o sea, neto de 20 millones de guaraníes, ¿verdad? Que es lo neto lo que uno percibe y entra en su bolsillo, ¿verdad? Creo que figura unos 24 millones con el descuento del 16%, ¿verdad? Es así. Entonces, y en mi caso, tengo hijos universitarios, todos muy bien posicionados y acompañando siempre. ¿Todos abogados? Lo que es. No, ninguno abogado. Ah, mira. Ninguno abogado. Una próxima a ser médica, el otro a ser ingeniero informático, la otra economista y va uno al colegio todavía. Ese se perfila para abogado. además, Luis, para complementar, uno cuando ingresa especialmente para la función jurisdiccional y para toda la vida, uno elige el camino. Claro. Si querés ganar dinero, te dedicas a la profesión de abogado o empresario, ¿verdad? Pero si querés realmente vivir de tu salario, servir al país, tener una conciencia democrática, evidentemente, bueno, uno tiene que optar. Porque evidentemente también en la administración de justicia hay muchas tentaciones, ¿verdad? O sea, no es, ustedes conocen muchos casos de escándalos de jueces fiscales que recibían coima, ¿verdad? O sea, entonces uno elige su camino, elige el camino de la honestidad o elige el camino del dinero fácil y tener una vida suntuosa, ¿verdad? ¿Cuál es el principal problema que tiene el sistema judicial en Paraguay? Para hablar en puridad, transparencia. Con un poco más de transparencia esto puede estar, pero con una notable diferencia. Y en eso ya me quiero anticipar porque en tantas cosas coincidimos, aparte del nombre, ¿verdad? En la amistad, en el nombre, en el trabajo, en la vocación. Solemos reunirnos con el doctor Santander y nos ponemos a filosofar. Y tantos puntos tenemos, nos llevamos muy bien, ¿verdad? Realmente somos amigos. Y con un poco de transparencia, ¿cómo podría prosperar no solamente el Poder Judicial, toda la cosa pública, el manejo de la cosa pública? Y la Corte creo que ya inició ese camino, con algunos inconvenientes, lógicamente, pero es un camino que ya no tiene retorno. Hoy ya no podría la ciudadanía dejar de exigir que las sesiones se transmitan y conocer el sentido de cómo se va eligiendo a un magistrado, porque la función de los ministros de la Corte es designar las magistraturas inferiores. Y en el proyecto que yo tengo planteado, en caso de darse mi designación en la Corte, es seguir por esa línea, la ley de transparencia en todos los asuntos que incumban el manejo de la cosa pública, la administración de justicia por sobre todo, y trasladar eso a un ejercicio bien democrático que lo podés ver todas las tardes en el Superior Tribunal de Justicia en el Brasil. Todas las tardes los ministros del Superior Tribunal de Justicia deciden en vivo las causas. Y yo no sé si un poco de teatro o no, pero en las sesiones que yo he llegado a ver, algunos jueces cambiaban de criterio en ese momento, señalando: no podemos dejar de reconocer las palabras del juez Luis Vareiro y la fundamentación que da. Y si bien yo entré a esta plenaria con otra posición, me adhiero a la misma. Y esa es la mecánica democrática que nos falta incorporar en las resoluciones de Corte, para que desaparezca totalmente esa duda que se cierne en las altas esferas de la administración de justicia. O sea, los fallos de la Corte públicos. Públicos. Sí, obviamente no todos los fallos, pero sí los fallos donde se determinen corrupción pública y algunos casos que puedan ser paradigmáticos. Paradigmáticos en todo el sentido, desde la posibilidad de cambiarte de nombre, que podría ser un paradigma por la circunstancia de la autopercepción del otro género, es paradigmático en la sociedad paraguaya, o, como decía, todos los casos de corrupción pública. En ese sentido, la Corte tiene habilitado un observatorio muy interesante, como una suerte de botón rojo, y está actualizado. Nos avisaron ahora que está actualizado hasta el 15 de marzo, que es ahora. O sea, actualizaciones periódicas, pero no se ve la forma en que se va construyendo el fallo. Y esa es una cuestión pendiente en la cual a mí me gustaría incursionar de llegar a la máxima instancia. ¿Cuál ves vos? ¿Cuál es el problema principal? No, yo también, o sea, coincidimos con el doctor en el sentido de que falta más transparencia en la administración de justicia en general, no solamente de la Corte Suprema de Justicia. Nosotros proponemos, bueno, ya tenemos el expediente electrónico al cual solamente acceden las partes, no la ciudadanía.
el debate o la transmisión directa de las sesiones plenarias y también los sorteos públicos de las causas, ¿verdad? Pero nosotros necesitamos profundizar para conocer quién o quiénes son los jueces morosos y qué ministro es moroso en la resolución de los casos. Entonces lo que proponemos es que nosotros, los que estamos en el Poder Judicial, conocen de que nosotros tenemos un cuaderno interno en donde consta qué fecha y hora recibió un ministro o un juez o un camarista el expediente y qué día y hora salió del despacho expidiendo resolución. Entonces, si uno eso pone en el portal y accesible a la ciudadanía, entonces uno puede conocer quién es el ministro o juez moroso, porque nosotros al final a veces pagamos toda la culpa de los morosos porque a veces hay causas, por ejemplo, que duran 4 o 5 años en la Corte Suprema de Justicia, pero nunca se dice quién tuvo en su despacho 4 o 5 años la causa y prescriben. Entonces, ya no podemos dejar que las causas, que, por ejemplo, de corrupción pública puedan prescribir por morosidad de la Corte, porque la mayor morosidad se da en la Corte Suprema de Justicia. No sé bueno, ahora con la renovación de la Corte se está moviendo un poco más, pero también no es suficiente porque todavía se están prescribiendo las causas o se extinguen las causas por la morosidad de la Corte de resolver en acciones de inconstitucionalidad o en la sala penal, que es la que más está trancando los procesos. ¿Cómo se resuelve este problema de la morosidad judicial? En mi modo de ver, en instancias inferiores, con auditorías regulares. Porque el problema de la mora hay que atacarlo de manera inteligente, porque es un proceso la construcción de la mora. La mora no nació hoy ni corresponde a este siglo, se corresponde al siglo pasado y en todos los sistemas de justicia habrá seguramente una mora o retardo. Solamente que en el nuestro, relativamente manejable, somos aproximadamente 300 jueces, entonces es factible realizar un calendario de verificaciones que llevan el nombre técnico de auditorías, pero hasta le podríamos cambiar el nombre, le podríamos llamar verificaciones. Es decir, una fotografía del momento, y esa fotografía me va a mostrar zonas rojas, zonas amarillas y zonas verdes. Cuando es zona roja, entonces quiere decir que necesita un control más frecuente. Y cuando son amarillas, se van aislando los plazos, y si es verde, probablemente cada 1 o 2 años. ¿Cómo se ataca de manera inteligente? Primero, no generalizando y verificando esta zona roja y esta zona amarilla, cuáles son los problemas que se pueden dar. De hecho, que tenemos diagnósticos de PNUD, USAID, que son organizaciones que siempre están apoyando al sistema de justicia, que las mayores falencias se dan en el perfil de entrada y la falta de profesionalismo del funcionario, porque hay que reconocerlo. Un juez va a tener limitadísimas posibilidades de realizar su trabajo si no cuenta con un equipo humano para poder indicar a ese equipo humano la forma de resolución y que le ayuden al juez en el contexto del tipeo o la investigación de diferentes fuentes, el armado de la resolución, que es algo que sí se puede indicar bajo la dirección directa del magistrado. Lo que no se puede hacer es dejar que el otro resuelva, ¿verdad? Entonces, al tener ese diagnóstico, se puede focalizar, y si persiste ese punto rojo, esa zona roja, bueno, verificar cuál es la razón del funcionario. Y ahí tenemos otra grave falencia. Está en la Constitución Nacional, que ya cumplió 30 años de vigencia, que es la ley de la carrera judicial, pero no la tenemos desarrollado. Entonces estimo yo que también es una falta de impulso, de estímulo, y en mi modesta concepción también, en esa ley que la Corte está trabajando en un proyecto, deben estar mencionados expresamente los esfuerzos para combatir mora y corrupción dentro de los estándares y niveles que puedan permitir o el crecimiento del funcionario o eventualmente una escala salarial, sin afectar, lógicamente, derechos adquiridos. Pero estamos hablando de la construcción, no podemos quedarnos con un Poder Judicial del año 1900. Claro, claro. Ahora, doctor Santander, me parece a mí fantástico esto de que, sobre todo cuando va a la Corte, ¿verdad? Saber quién tiene determinado expediente y qué plazo se da. Obviamente no todos los expedientes son iguales. No, o sea, yo claro, me puedo demorar sí, más sí, con sí. uno que con otro. Sí, ¿Cómo se hace para que, digamos, esa observación ciudadana
responda también al tipo de trabajo, porque yo puedo ser un juez que tengo 20 fallos, pero son sobre causas absolutamente menores. Sí, simplemente ya de mero trámite. De mero como le dicen trámite, la gente, claro. ¿no? Y puedo tener 5 fallos que están, digamos, estableciendo fundamentos jurídicos Claro, para el país, sí. que es lo que tiene que hacer la Corte en definitiva, ¿no? Y aparte también, o sea, hay que complementar con esa publicación, complementar también de que se remita a los órganos de control para el castigo. O la Cámara de Diputados cuando es ministro de Corte Suprema, el que es moroso, porque ser moroso es mal desempeño de funciones. Y a los jueces o los órganos jurisdiccionales, al jurado de enjuiciamiento de magistrados, para que puedan analizar si efectivamente hay alguna razón para enjuiciar a un magistrado cuando no resuelve en tiempo, y especialmente cuando es corrupción pública, ¿verdad? Cuando causas emblemáticas así prescriben porque los ministros de Corte, uno de los problemas que nosotros tuvimos, un choque directo con los ministros de Corte cuando yo ascendí a camarista, fue la impugnación. Nosotros lo primero que hicimos fue impugnar a los ministros de Corte porque ellos tenían esa facilidad de apartarse de la causa cuando no querían resolver. Entonces ponía la providencia, no acepto. Nosotros, o yo principalmente, y después algunos magistrados, también le dijimos así claramente a los ministros de Corte: no, ustedes tienen que fundamentar su inhibición, ustedes son magistrados. Así como nos obligan a fundamentar nuestra inhibición por las causales, ustedes también tienen la obligación de manifestar el fundamento de su inhibición, ¿verdad? Bueno, eso generó así una roncha con la mayoría de los ministros que ya salieron, pero nos mantuvimos nosotros en la posición y al final eso surgió efecto, porque hoy en día ya ningún ministro de la Corte se inhibe sin expresar la causal. Porque es muy fácil ser ministro de Corte y enviarle a los subalternos para que resuelva la causa, ¿verdad? Y ocurrió muchísimo. Y los temas polémicos generalmente se inhibían. Y después, antes de entrar como ministro de Corte o cuando concursan, voy a escuchar discursos de que tienen coraje para combatir, ¿verdad? Pero en la realidad después se apartan. ¿Cómo se hace para combatir la corrupción que hay en el Poder Judicial desde la Corte Suprema de Justicia? Un estricto control de lo que es la trazabilidad que se da a través de nuestras declaraciones juradas, que yo creo que contienen un error, porque obligatoriamente se tiene que dar al ingreso al cargo dentro de los 15 días y recién a la salida del cargo. Sí. Yo nunca dejé de ser juez en 23 años. Sí. Gustavo creo que lleva 30. 27, 28 27, años. cerca de 30 años. Y antes fui funcionario público, claro. En los diversos ascensos y promociones uno actualiza. Pero, ¿y qué pasa en ese lapso? Tiene que ser al final de cada periodo constitucional. Aunque uno adquiera la inamovilidad, como fue mi caso, el caso de Gustavo, tenemos la inamovilidad, digamos, en cuanto a la sede del grado, pero igual tiene que haber un control de lo que es la declaración jurada de bienes y rentas de todos los funcionarios públicos. Pero no limitarnos solamente al mero control, sino también a la observación. ¿Y quién tiene que hacer eso? ¿La Corte? Pero por supuesto el principal interesado. Para eso es que se implementan los departamentos de seguimiento, de control, de transparencia. Aparte hay cosas que son extremadamente visibles cuando un juez experimenta un crecimiento patrimonial un crecimiento inexplicable. Visible, extraordinario, que va cambiando de camionetas cada año. Por ejemplo, eso tendría que levantar las alarmas. No podemos quedarnos en la simple verificación documental de que no existe incremento patrimonial cuando ostensiblemente la circunstancia es tal. De tener un reloj Seiko pasa a tener un reloj Rolex, de tener un vehículo chino pasa a tener un vehículo alemán. Eso tendrían que ser alertas que se vayan disparando. Ese tipo de controles, esa actividad proactiva es lo que se tiene que realizar. ¿Y eso quién tiene que hacerlo? Pues yo no sé si hay un departamento, por decirlo así, de asuntos internos del Poder Judicial. Sí, sé que hay una secretaría, ¿cómo se llama? Tiene Superintendencia. La superintendencia de Sí. tribunales. A mi modo de ver, por lo menos tiene dos instrumentos o dos herramientas la Corte Suprema para controlar la corrupción. Uno, el interno, la corrupción interna, como estaba manifestando el colega, en el sentido de que ser más proactivo para controlar el ingreso y el incremento patrimonial que tenga un juez o un ministro de Corte, ¿verdad? Y también darle buen salario, pero con control.
Pero la otra herramienta fundamental y que va a impactar en la sociedad es el tema de las confirmaciones de fiscales y jueces. ¿Quién confirma? ¿La Corte? La Corte Suprema tiene la función de controlar. Designa Entonces la y Corte confirma. tiene que verificar, antes de confirmar, si ese fiscal realmente investigó causas de corrupción pública en su comunidad, como ejemplo por el robo a las municipalidades o las gobernaciones, o acá en la capital, si también el fiscal que fue designado para corrupción pública, de lucha contra la corrupción pública, investigó las causas, terminó esa causa. Y esa es una herramienta fundamental para la Corte Suprema de Justicia. O sea, la Corte Suprema no se puede lavar la mano diciendo, no, nosotros no tenemos la función de destituir al fiscal o al juez. No, tiene la función de confirmar. Para confirmar tiene que verificar también su actuación. Por eso es importante la ley de la carrera judicial. Pero hoy no hay una evaluación, ¿no? Antes de que se confirme a alguien. Una evaluación de, espera un poco, tuviste, ¿cuántos son? ¿5 años? 5 años. Cada 5 años. 5 años tuviste como magistrado en el Alto Paraná. Sí. A ver, ¿qué hiciste en estos 5 años? Hoy no se evalúa eso. Hay una evaluación muy rudimentaria que es solamente cuantitativa. Yo estimo que vos apuntás hacia lo cualitativo, Claro, como claro. debería Porque te ser. puedo decir, tuve 20 fallos Por y los 20 supuesto. fallos era, no sé, Pero infracción de por tránsito, alguna supuesto, pavada. Es que todos sus fallos pudieron haber sido revocados. O como en este caso, se lee en la noticia, ¿verdad? Es imposible no contaminarse con la noticia. Nuevamente, dice, la jueza dio una libertad a un narco. Bueno, entonces quiere decir que hubo una vez anterior. Claro. ¿Y cómo ese resultado de la auditoría? Porque ahora se ordenó auditar. Pudo estar perfectamente dado la libertad. Pero hace falta poder acceder a ese récord y saber si la primera vez obró bien y si la segunda vez obró mal o obró bien también. Entonces limpiar. Porque de lo contrario nos tropezamos con la justicia cada vez más desacreditada, descendiéndola, según los últimos sondeos, a una agencia aduanera, ¿verdad? Sí. Ese es terrible. Ese es el último sondeo. Ahora en estos días se está lanzando una encuesta bastante interesante en la propia Corte y poder tomar datos objetivos de la realidad en cuanto a percepción de distintos aspectos. Creo que van a ser algo así como 1.400 encuestados en todo el país. Eso vendría a dar esos parámetros más objetivos. Pero además de eso, necesitamos, reitero, el instrumento que es la ley de carrera judicial, que tendría que reglar el acceso, la permanencia y eventualmente la salida que no sea por lo que señalaba el querido amigo, que es la salida antinatural que podríamos llamarlo, que es el jurado de enjuiciamiento de magistrado por destitución. Entonces, lo que se necesita son evaluaciones no solo cuantitativas, cantidad de fallos revocados, cantidad de apelaciones resueltas, etcétera, etcétera, sino cualitativamente, que se integre ese contexto, porque estamos hablando de corrupción. ¿Y la corrupción en qué consiste? Y normalmente el efecto directo del enriquecimiento. Entonces, poder visualizar y hacer la trazabilidad. Si tiene un reloj Rolex, bueno, fantástico, ¿cómo se compró el reloj Rolex? Como Claro, cualquier ciudadano. Eso es algo que yo nunca entendí. Digo, la corrupción pues es a veces notoria, ¿no? Porque digo, vos tenés, yo te decía, hoy me decían, es un seco Santander, ¿verdad? Este tiene estancia, que tiene, no, es un seco. Pero sin embargo hay otro que vos preguntás y dices, no, Claro. la mansión, o sea, es como muy grosero. ¿Cómo es que eso, o sea, uno supone que la Corte le puede convocar a un juez, decirle, espera un poco, vení un poco, explícame cómo hiciste con este salario y no tenés otros ingresos, salvo que haya, no sé, una herencia o lo que fuere, este crecimiento patrimonial. ¿Por qué eso es tan lento, esa depuración? La realidad la Corte nunca se preocupó del aspecto para la confirmación, ver la situación porque también a lo mejor se enriqueció un incremento patrimonial del operador de justicia, pero también el tema de cómo impacta en las comunidades cuando no se investiga de los robos que hay en las comunidades, ¿verdad? O sea, no eso solamente la corrupción, sino la inacción, comunidad. digamos. La inacción, claro, desmoraliza a la comunidad cuando denuncia hechos de corrupción en su municipalidad o en su gobernación y nadie investigó, o sea, el fiscal no investigó, luego viene para la confirmación y se le confirma y ¿qué le decía a la comunidad? ¿Verdad? Así hay que actuar.
la Corte está de acuerdo con esa línea. O sea, hay que emitir fallos para que la gente sepa de que la Corte Suprema de Justicia está luchando realmente contra la corrupción y también la mora judicial. Y hay otro aspecto que hay que enfocar, que este es un cargo vacante de la Sala Constitucional, ¿verdad? Y en la audiencia pública todos hablaban de la admisibilidad, famoso admisibilidad, si hay oficina, no hay oficina, nadie sabe si hay o no hay, pero todo el mundo siente de que efectivamente hay pasos que dar, entre comillas, ¿verdad? Entonces eso desmoraliza a los abogados, ¿verdad? Para ir a presentar una excepción de inconstitucionalidad. Y eso es una función del ministro, tomar la posta y no empoderar a los funcionarios. O sea, no le puede dejar en manos del funcionario que haga la verificación de si se cumplieron los requisitos para admitir una inconstitucionalidad. El ministro tiene que verificar, ¿verdad? Y resolver rápidamente. El año pasado ingresaron 3.166 acciones de inconstitucionalidad en la Sala Constitucional. Solo resolvieron 843 casos, quedaron 2.300. Eso se acumula a años anteriores, ¿verdad? Evidentemente, un funcionario o un actuario no puede gerenciar óptimamente más de 5.000, 6.000 expedientes, ¿verdad? Entonces hay que dividir la secretaría, tener dos secretarías, uno que pueda recibir las acciones y excepciones planteadas contra actos normativos, o sea, contra leyes, y otra secretaría en donde se pueda plantear las acciones y excepciones contra resoluciones judiciales. Entonces eso agilizaría, o sea, claro, va a permitir que ya no muera en la Sala Constitucional los expedientes, que es lo que sucede generalmente, que quedan 4 o 5 años hasta que alguien después resuelve y bueno, pero la causa ya prescribió. Tengo que hacer una breve pausa. Vamos a hablar enseguida de un tema clave, que es cómo se corta la vinculación con la clase política, a cómo conseguir la independencia de la clase política. Y después vamos a hablar también un poco de la calidad del derecho en Paraguay, y hablo del capital humano, y ahí entran jueces, fiscales y abogados, la gente que está saliendo de las universidades, en qué condiciones están. El tema de cómo independizar del poder político al poder judicial. ¿Cómo se hace cuando, obviamente, en el origen, si alguno de los dos es electo, van a tener voto primero el presidente, o sea, primero, digamos, el Consejo de la Magistratura tenga más la terna, ya, es lo bien político, de hecho, por eso hasta el momento no están fallando, no están completando la terna. Segundo, el presidente de la República, obviamente, una decisión política del presidente de la República. Y después, el consentimiento del Senado también. ¿Cómo se hace para después perder el vínculo político? Antes de darte la respuesta, a mi modo de ver, me parece que quedó latente un complemento de lo que señalabas antes de la pausa. Primero, no caben las generalizaciones. Y a mi entender, la mayoría de los jueces se administra correctamente. Habrá, lógicamente, quien se pueda separar y eso lo cargamos todo, lamentablemente. Y el sistema de justicia aparentemente se centraliza en el Poder Judicial, pero tiene sus alas, el Ministerio Público y la Policía Nacional, en función de lo que es la materia penal, la que está más expuesta a la vidriera, y la materia civil, que tiene el control de las partes. Entonces, ese control y seguimiento de trazabilidad es un conglomerado que se tiene que hacer en todas. En relación a la pregunta, yo vivo en Paraguay. Y en el Paraguay, la Constitución Nacional graficó el contexto de un órgano extrapoder con un altísimo contenido político. Está representado la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial a través de un ministro de la Corte, y luego vienen las organizaciones gremiales y la academia. Pero encontramos prácticamente paridad. El órgano de salida es la misma, solamente que hay 2 diputados, 2 senadores, y se va armando el esquema político. ¿Y a qué voy con lo que yo vivo en Paraguay? Esta circunstancia de cómo nace un juez es una pregunta bastante interesante, porque en todas las democracias tiene el mismo origen de nacimiento. El juez es un producto político. En el caso de Gustavo, en las votaciones que se han visto, han votado partidos de centro, partidos de otra orientación política,
y han confluido en que el perfil del candidato es idóneo. Yo aprovecharía este espacio también para emocionar mi propia candidatura de que yo estoy reuniendo también esos mismos apoyos que mereció Gustavo, pero al final de las votaciones se va trancando un poquito. ¿Cómo se independiza un juez? Un juez no puede nacer sin la construcción política que le da nacimiento. Y ahí viene lo que yo le llamo la virtud, porque realmente tendría que radicar en la virtud, en la formación, en la visión, en esa capacidad intrínseca de poder disociar, y que una vez que nazca la figura del juez, sea el juez de cualquier instancia, y con más razón con el trazo que realizaste hasta llegar a la designación de ministro de Corte, cada ministro tiene que ser celoso custodio de su independencia y tener la virtud de poder cortar el cordón umbilical. Y eso solamente se va a poder verificar si lo hizo o no a través de los mecanismos de transparencia. Porque si seguimos escondidos, si no damos la cara, si no propugnamos soluciones en tiempo y en forma, quiere decir que fue de palabra el corte, o por lo menos eso es lo que aparenta. Y la esposa del César debe ser virtuosa y además debe parecerlo, debe exteriorizar. Entonces, esa formulación es la que yo vengo aplicando. Ejercí judicatura por más de 14 años en uno de los departamentos con más influencia política, que es Paraguarí, y solamente salí de allí por concurso para venir a ocupar un cargo, una vacancia en Capital. Pero si me supe conducir durante 14 años dentro de un contexto constructivo con marcada incidencia política, quiere decir que estoy probado de que no solamente son discursos, pero esa prueba es diaria. El juez diariamente se enfrenta a la prueba. No es como cortar el cordón umbilical una vez, sino que todos los días tienen que ir cortando los cordones, porque los cordones se van tejiendo alrededor de los magistrados. Y esa independencia debe sobresalir y se debe expresar. ¿Y cómo? A través de la publicidad de los actos. En tu caso, doctor Santander, ya, bueno, tuviste en otras dos ternas. Sí. Cuando llegas ahí, ¿sentís la presión política? O sea, No, están las llamadas, si querés el apoyo, pero mirá que nosotros después queremos una agenda. Lo que hay que entender es que con nuestro diseño constitucional, necesariamente nosotros tenemos que hablar con los políticos, ¿verdad? Con los parlamentarios y los miembros del Consejo de la Magistratura, que también son políticos. Y la Corte Suprema también es un órgano político, no es solamente un órgano jurisdiccional en que tiene que resolver los conflictos jurídicos por medio de las leyes procesales con imparcialidad e independencia, sino también un condimento político, porque sus decisiones también impactan en la sociedad. La Administración de Justicia impacta grandemente en la sociedad. Por lo tanto, el ministro tiene que también saber resolver los conflictos políticos que se genera a partir de la Administración de Justicia, y tiene que salir a explicar a la comunidad. O sea, tiene que tener la predisposición de no actuar como un emperador. No pueden esconderse en su oficina y no salir a explicar a los políticos, a los actores sociales y también a la comunidad en general cómo funciona la Administración de Justicia, para que eso se entienda de que evidentemente también es un órgano político porque ejerce el gobierno de la República. Ahora, en el tema de las ternas, cuando yo entré en la terna de Fiscalía, integré la terna de Fiscalía General del Estado, pedí al presidente de la República para que me reciba, porque era el que tenía que enviar el nombre. Pero lo pedí públicamente, o sea, no, porque acá, y muchos dijeron claro, que está bien secreta, o está digamos. mal, pero se hace, ¿verdad? O sea, se hace secretamente, o a ver, entonces, ¿por qué no hacerlo públicamente? Y también siempre cuando me voy al Parlamento para pedir el apoyo político, también me gustaría inclusive que cada partido me reciba en bancada, me pueda hacer preguntas, como me está preguntando, debatir sobre cuestiones importantes para la Administración de Justicia, pero públicamente, ¿verdad? Lastimosamente a veces uno cree de que porque habla con el senador o el diputado o con el presidente de la República, eso generaría una influencia, ¿verdad? Evidentemente nosotros somos
somos víctimas o, no, o somos parte de influencias políticas y económicas, y a veces mediáticas, ¿verdad? Porque tampoco los medios se escapan a que también quieran influir en las resoluciones judiciales. Entonces uno construye un perfil, a lo largo de su carrera construye un perfil, entonces la gente ya le conoce cómo es él, el juez o el magistrado, el candidato para que un grupo político le acepte o no, ¿verdad? Entonces, el que habla por uno es su perfil, su trayectoria de vida, no el discurso de que yo voy a combatir la corrupción, la morosidad, sino en qué momento resististe al poder. Claro, porque son los eso hechos, es importante tus acciones, para no ser parte de una instrumentación política, ¿verdad? Eso es lo que te hace independiente de los sectores políticos. Esa es la construcción de una nueva administración de justicia, en el sentido de no ser parte de actores políticos o de grupos políticos o ser instrumento de grupos políticos que también quieren a veces su ministro de corte o su juez, ¿verdad? Claramente ellos también buscan gente que responda a sus intereses, ¿verdad? Entonces, lo que uno tiene que hacer es mostrar su perfil, su trayectoria de vida, de que no es influenciable políticamente. Ahora, eso no significa que no pueda hablar con los grupos políticos o no pueda, no sé, conversar. No significa ser parte de ese grupo porque es colorado o es liberal. Yo hice más de 15 años de juicios orales y se sentaba ahí el acusado, nunca nadie le preguntó de qué color era. Lo único que perseguíamos era un ser humano que estaba siendo juzgado por sus hechos. Ni siquiera ser juzgado como persona, sino los hechos que relata la fiscalía para ser absuelto o condenado. Pero jamás se le pidió una afiliación política. Ustedes, si fueran ministros de corte, hoy tienen ya inamovilidad como magistrados. ¿Consideran que también serían inamovibles como ministros de la corte o presentarían un recurso como hicieron los otros? Por mi parte, yo tengo muy clara la función de un ministro de corte y el aditamento o aditivo de la inamovilidad. Esa es una garantía para el justiciable. Imagínate si cada 5 años los jueces tienen que ir a pedir al poder político que se los confirme. Entonces vos tendrías juez para 3 años, desde el día en que fue nombrado, porque los últimos 2 años trataría de congraciarse con el poder político para seguir siendo juez. Entonces yo a la cuestión de la inamovilidad realmente le veo del otro lado. Es una garantía para el ciudadano, para el justiciable, de que el juez realmente es independiente y no tiene que tener esa actitud mendicante para poder seguir desarrollando su tarea vocacional, que es la magistratura, que es muy exigente. Y en el caso del juez de la corte, en mi caso particular, yo entiendo que la designación es de 5 años porque subsiste una norma que actualmente se está trabajando en el Parlamento Nacional referida a que esa norma realmente viene de contramano con las interpretaciones jurisprudenciales que se dan. Pero es la ley orgánica de la Corte Suprema de Justicia, la ley 609, la que establece que los periodos son de 5 años. Si la norma sigue vigente, pues a los 5 años, si continúo con las ganas de seguir siendo ministro, se tendría que volver a postular. Yo particularmente lo haría. Okay. Pero hay un consenso de que esa norma ya no se ajusta a nuestra realidad porque va tomando cuerpo de que realmente la garantía de inamovilidad es esencial para la buena administración de justicia, para la buena marcha. Y no es solamente la garantía de inamovilidad, sino la garantía de irreductibilidad del salario. Por eso es que se le plantea que el Poder Judicial es la cenicienta de los poderes, porque tiene la espada, pero no tiene la bolsa. Entonces, como decía Gustavo, no se puede disociar de la estructura de funcionamiento del Estado paraguayo y tiene que ser un poder que se encuentre abierto, con facilidad de diálogo para lograr recursos. Porque sin recursos, ¿cómo se pueden realizar cosas? Y una última acotación. Cuando nos formamos jurídicamente, nuestros profesores nos decían, el juez habla por su sentencia. Hoy es una circunstancia insostenible. El juez tiene que oralizar, porque ¿quién lee la sentencia del juez? Con la dificultad de acceso que hay para este tipo de materiales.
El juez tiene que estar presente, tiene que imbricarse una mejor dinámica. Por eso hago particular hincapié en la ley de transparencia de todos los asuntos donde se debatan intereses que sean constitutivos, que sean de interés o que sean casos de corrupción pública. Doctor Santander, ¿cómo ves es decir, si vos fueras ministro de Corte, ¿tenés ya una inamovilidad porque tenés inamovilidad como magistrado? No, yo creo que no se aplica con la inamovilidad de magistrado a ministro de Corte, pero yo sí tengo claramente de que está vigente el artículo 261 de la Constitución Nacional que dice que el ministro de Corte cesa a los 75 años. A los 75 años. A los 75 años. Y no tiene que haber un órgano constitucional que quiera violar o pueda violar esa disposición constitucional. O sea, nadie tiene que hacer una interpretación a contrario de lo que dice la Constitución claramente. Lo que se estableció en el tema de la ley orgánica de que cada 5 años tiene que concursar es simplemente para tenerle como un atajo a los ministros de Corte. Sujeto a que se pueda confirmar cada 5 años. No, yo creo que la Constitución claramente dice cesa a los 75 años, ¿verdad? ¿Hay una degradación del derecho en Paraguay? O sea, digamos, no solamente, digamos, jueces, fiscales, abogados, o sea, ¿hay un ejercicio más pobre del derecho? Hay que historiar un poquito, voy a hacerlo muy brevemente. En el año que yo egresé había 2 universidades que tenían la carrera de Derecho, la Universidad Nacional de Asunción y la Universidad Católica. De inmediato yo me incorporo a la cátedra de la mano de un gran jurista paraguayo, el profesor Benigno Rojas Villa. Y en ese momento nace una tercera universidad, la Universidad Autónoma de Asunción. A la fecha tenemos 54 universidades y las carreras de Derecho, como te imaginarás, son las más fáciles de montar, porque no tiene morgue, no tiene laboratorio, a veces ni siquiera tiene biblioteca. Y se enseña enfermería, derecho y probablemente podología ahí al lado, en las 3 secciones. Existe un empobrecimiento, quienes tuvimos una formación que era casi autodidacta, hay que reconocerlo, ¿verdad? Eran aulas pequeñas, a veces por motivos laborales llegabas tarde, ya había imposibilidad de escucharle al profesor, entonces te hiciste un poco autodidacta. Y hoy se facilita mucho el acceso y yo le pregunto básicamente a mis alumnos, ¿por qué ustedes no leen libros? Porque los libros son las cosas más baratas que puede haber en comparación a otras profesiones. Y dicen porque cansa. Esa es realmente el mejor sensor que yo entiendo para una degradación de lo que es la expectativa jurídica. A nivel general, también por eso es importante de que exista una autodepuración. Son los propios abogados ejercientes los que deberían evitar que eso suceda para que la profesión vuelva a escalonarse y con el escalonamiento vuelva a tener una preponderancia. Porque hoy ser abogado hasta dudan de que le estés diciendo la verdad, lamentablemente. ¿Qué opinás, doctor? Y yo no sé, Luis, si se degradó o nunca lo subimos, ¿verdad? Porque yo cuando ingresé en la Universidad Nacional en el año 84, 85, estábamos 150 alumnos en un aula. Y teníamos 5 materias que duraba todo un año. Hoy esto se divide en 2. O sea, ese libro uno tiene que aprender casi en 3 o 4 meses. El libro, por ejemplo, de Derecho Romano, que tenía antes tenías un año 54 unidades, ahora tenía que aprender en 4 meses. Y antes tenía que aprender en un año. O sea, y también se masificó mucho. O sea, no solamente se abrió muchas facultades de Derecho, sino también las universidades. En las universidades ingresan muchos alumnos, ¿verdad? Hoy en día, por ejemplo, en uno de los cursos de Derecho en la Nacional, que es lo que yo conozco, tiene 300 alumnos, ¿verdad? O sea, es imposible que didácticamente uno pueda enseñar o pueda aprender también, ¿verdad? Es cierto, Derecho es algo leído que uno puede ¿cómo se llama? El de ser autodidacta. Claro. Pero la enseñanza en las facultades es importante. Y también no sé, eso tiene que conllevar la práctica. O sea, acá es simplemente todo lectura
pero no tienen práctica, ¿verdad? Entonces egresan sin ninguna práctica, que es lo que a uno le hace conocedor del derecho, ¿verdad? ¿Hay roscas de jueces, fiscales y estudios jurídicos en Paraguay? Qué comprometida la pregunta. Por lo que uno se entera a través de la prensa, sí. Sí, se puede hablar de la existencia de roscas y haber conocido, resuelto, dictado sentencia en el caso Audios fue particularmente una degradación de la existencia de roscas. Cuando una agente fiscal, hoy la directora de la Cenavico, ¿verdad?, venía y decía, tal profesional del derecho me dijo que me iba a sacar hasta la bicicleta por no ser correspondiente al poder de turno, ¿verdad? Los enjuiciados fueron ni más ni menos que el presidente del jurado de enjuiciamiento de magistrados, que no hay que hablar de los ausentes, ¿verdad?, pero son hechos públicos, son personas públicas, cuando decía, por lo que dijo el secretario del secretario del secretario, ustedes me van a echar del Parlamento. Y había sido que no era el secretario, sino que había más colección de esos audios. Existían roscas y esperemos que se vayan terminando. Esperemos que se vayan terminando. La presión en tantos años como juez, doctor, la presión de los determinados estudios jurídicos es tan importante como la de los grupos políticos. Claro, acá hay grandes corporaciones de estudios jurídicos, ¿verdad?, que evidentemente tiene una facilidad en el sentido de que esos estudios jurídicos toman los casos grandes de corrupción que generalmente también son cometidos por políticos, ¿verdad? Entonces sus clientes son políticos, son parlamentarios. Y después uno concursa y al final tiene que hablar con esos procesados, con esos abogados de estudios jurídicos, ¿verdad? O sea, evidentemente hay estudios jurídicos o corporaciones de estudios jurídicos que están interesados en este tema de ministro de corte, designación de jueces, de fiscal general. Categóricamente hay corporaciones de estudios jurídicos que también hacen lobby a favor de alguien o de uno o otro, ¿verdad? Categóricamente hay intereses de los abogados en la designación de los jueces o del ministro de Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Porque a lo mejor le conviene o le facilita el trabajo, ¿verdad? Ahora, por eso yo te decía, uno tiene un perfil, por lo tanto puede hablar tranquilamente con abogados o con políticos, pero ellos saben de cómo es uno en la vida. ¿Y lo de las logias es un mito o es real? Bueno, lo de las logias, yo creo que eso del secretismo hoy por hoy ya no se podría aplicar. Tienen su página web, hacen sus reuniones. Creería que es una cosa más discreta antes que secreta. Y particularmente yo no he visto nunca, en mis casos, no puedo hablar por otros. O sea, nunca nadie vino a presionarte porque no. el hermano necesita este favor. Nunca. ¿No? Nunca. ¿No te pasó? ¿Y a vos, doctor? Nunca. Mira, yo no soy parte, o sea, no soy masón, o sea, no soy parte de la logia, no sé cómo funciona, ¿verdad? Pero se habla de que en el Poder Judicial hay muchos hermanos, ¿verdad? Gente que forma parte de la logia, que es respetable, o sea, es una opción que ellos tienen de asociarse también. El tema es si se puede usar esa conexión para conseguir resultados. Yo creo que el problema de la logia no es luego el tema tiene que ser público quienes integran, porque yo no sé si vos sos masón o no, entonces cuando esté procesado estoy condenando a un hermano o no, ¿verdad? Por eso es importante que se conozca un poco más quiénes integran, porque tampoco es una asociación ilícita. No, claro, por lo tanto, es importante que ellos publiquen quiénes son integrantes de la logia, entonces, bueno, uno conoce si su hermano es parte del expediente, ¿verdad? Claro. ¿Cuál es la expectativa que tienen? En tu caso, por tercera vez vas a competir, integrarte a la terna. Y creo que ya es la tercera y última porque ya no hay otro cargo, ¿verdad?, para competir. Entonces vamos a tener que jugar la finalísima esta vez. Tengo buenas expectativas, mucha esperanza, mucha fe, que esta vez sí se va a dar, ¿verdad? Espero que no sea Cerro Porteño, ¿eh? No vamos a entrar en eso porque acá el tocayo es Cerro Porteño. Bueno, ¿y en tu caso, doctor? Bueno, en mi caso, mi expectativa es justamente que aquí se llamó un concurso, ¿verdad? Y concurso indica un grado de prelación, ¿verdad? Porque tendría que haber
naturalmente en un concurso un grado de prelación. O si no sería, se convoca a la designación de alguien, ¿verdad? Entonces se presenta a los interesados. Yo hice un esfuerzo tremendo, tremendo durante toda mi vida y mediante eso me ubiqué en la primera puntuación y siguiendo la suerte de, vamos a llamarle, actuaciones que viene teniendo el Consejo, siempre los que están en los primeros lugares han sido tenidos en cuenta. Hasta el momento se trabó. Yo he tenido 5 votos, con esos 5 votos no es suficiente para el ingreso a la terna y lo que puedo expresar es hasta el momento mi satisfacción con el concurso. Pese a las circunstancias de haberse anulado un examen, pese a las publicaciones que se dieron, las separaciones, no separaciones, yo estoy afectado por una separación. El representante de la Corte se inhibió de mi persona porque estamos en la cátedra, compartimos el mismo claustro universitario, entonces ya entro en desventaja, ¿verdad? Porque en vez de 8 posibles votos, yo solamente podría tener 7 como máximo. Y lo que pediría, porque yo soy un producto del Consejo de la Magistratura, yo no tengo parientes en la función pública, ni parientes ministros, ni parientes abogados, yo me fui haciendo en base a mi dedicación y esfuerzo, y creería que esta vez tendría que darse la misma métrica, que se destrabe la circunstancia, porque ya se está volviendo un poco compleja para lo que es la expectativa ciudadana. Me ubiqué primero en el ranking, pasé la propuesta de idoneidad, pasé la propuesta de evaluación de currículum, pasé el examen, creo que he dado testimonio de vida en todo momento y la mayoría de los miembros del Consejo me conocen en cuanto a mi formación, en cuanto a mi profesionalidad y estoy seguro que voy a dar la talla. Muchísimas gracias. No, gracias a usted gracias, por Luis. la invitación y por la posibilidad que podamos expresar también nuestra opinión, nuestra visión de lo que es el Poder Judicial, ¿verdad? Muchísimas gracias. A ti. Vamos a compartir con los 2 principales candidatos a ocupar la gobernación de un departamento clave para nuestra economía, Itapúa. Itapúa tiene 30 distritos y es uno de los polos, digamos, de desarrollo que tiene el país. Estamos nosotros con el candidato del Partido Colorado, Tito Vergara. Hola Tito, ¿cómo estás? Hola Luis, un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias por venir. Javier Pereira, candidato por la Concertación. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Luis por la invitación. Gracias, muy contento por compartir con usted acá. Bueno, gracias por venir, Javier. Lo primero que nada, la experiencia de cada uno. Tito, vos estuviste completando un periodo ya en la gobernación. Estuve un año, fui concejal departamental en el periodo 2013-2018 y culminé el mandato cuando renunció Luis Naitin para precandidatarse a la vicepresidencia de la República. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Qué se puede hacer desde la gobernación? O sea, ¿hay recursos? Porque muchas veces la expectativa es muy grande, pero al final, digamos, las posibilidades reales son pobres. Los recursos son muy limitados y por sobre todas las cosas hay que apostar a la descentralización. Es muy poco lo que se puede hacer. Hoy la gobernación de Itapúa tiene un presupuesto inferior incluso a lo que tiene la Municipalidad de Encarnación. Con eso ya te digo todo, ¿verdad? Con 30 distritos, tener que asumir la responsabilidad de atender un montón de necesidades y un presupuesto que orilla para este año los 114.000 millones de guaraníes, realmente es poco, ¿verdad? Pero es un cargo de representación, por lo cual la articulación de acciones de la gobernación con los diferentes ministerios te puede permitir ampliar un poco el campo de acción y producir mejores resultados. Javier, veo que hay un antecedente muy raro en tu historial político. Tuviste en 3 oportunidades como intendente de Cambigueretá y estaba leyendo en un periódico, yo pensé que tuviste un déficit, un faltante. Entregaste el municipio con 4.000 millones de guaraníes de superávit. Con 5.600 millones es el total lo que dejé en el momento que me retiré en el mes de octubre del año pasado. ¿Cómo fue eso? ¿No hiciste nada o cómo fue? No, eran dinero para las obras que se estaban ejecutando, obras grandes de más de 1.500, 1.600 millones de guaraníes. Siempre debe haber un saldo presupuestario para lanzar una licitación, ¿verdad? Y bueno, y todas esas obras se han ejecutado, muchas de ellas se han culminado y el dinero debe estar en caja para ir pagando los certificados. Administrar una institución pública no es como administrar un kiosco o un almacén, ¿verdad? Debemos regirnos por leyes que nos ponen las condiciones del manejo del presupuesto
del municipio de Camburetá es de 23.000 millones, promedio aproximadamente entre recursos genuinos, royalties y Fonacide, ¿verdad? Por lo tanto, esos 5.600 millones eran parte de Fonacide y de royalties para construcción de infraestructura en educación, edificios de colegios, escuelas, construcción de empedrado, adquisición de maquinarias y también equipamientos que lleva siempre una administración municipal. Un costo operativo municipal de Camburetá oscila a los 500 a 600 millones de guaraníes, costo fijo mensual. Por lo tanto, ese dinero parece mucho, pero estábamos administrando el segundo municipio más importante de Itapúa, es Camburetá. El primero es Encarnación y el segundo ya va a Camburetá, dentro de los 30 municipios. Mira, che. Yo no sé si entendí mal, Tito. ¿Vos estuviste preso por un problema financiero? Tuve un proceso judicial, fui gerente de un banco, ¿verdad? Y me tomó la situación de crisis del 95. Tuve un proceso que llevó 14 años del cual fui sobreseído. Ah, fuiste sobreseído. Fui sobreseído, ¿verdad? El proceso se anuló, se declaró la nulidad total de ese proceso. ¿Qué cargo tenías? Pues era re pendejo. 22 años era gerente de un banco. Gerente del banco. Era gerente del Banco Continental de la sucursal de Encarnación, ¿verdad? Recordarás lo que ocurrió en el año 95. Sí, claro, por supuesto. Así es. Entonces, realmente fue un proceso largo, difícil, ¿verdad? Pero me ocupé como cualquier persona común de que tiene que afrontar una investigación judicial, de demostrar mi verdad y fui absolutamente sobreseído. A tal punto que hoy no tengo ningún antecedente judicial. No tengo ningún antecedente. Proceso. ¿Vos hoy estás ocupando algún cargo en la administración pública? Yo soy funcionario de la entidad binacional Yacyretá. Hoy estoy con licencia extraordinaria, sin goce de haberes, ¿verdad? Lógicamente que a las resultas del proceso electoral, si gano, voy a renunciar como corresponde, ¿verdad? Para ocupar el cargo de gobernador. ¿Y cuál es tu rol en Yacyretá? Hoy estoy como asesor, llegué a ocupar varios cargos, fui delegado del departamento administrativo, lo que sería equiparar un poco con el administrador en la zona de Obras de Encarnación. Fui el primer coordinador social de la entidad binacional Yacyretá y llegué a ocupar en el 2016 el cargo de delegado del director, o sea, representar al director en ese entonces, el ingeniero Ángel María Recalde, en toda la zona de Itapúa. ¿Vos sos economista, abogado? Yo soy abogado, hoy justamente vine a la capital para defender una tesis doctoral, soy doctor en Derecho Público. Perfecto. Y en tu caso, Javier, ahora mismo, ¿vos estás todavía como intendente o ya renunciaste? El 25 de octubre del 2022 ya presenté mi renuncia. Yo estaba ocupando un cargo ejecutivo. Al presentarme a pugnar un cargo ejecutivo nuevamente, debería renunciar 180 días antes de las elecciones. ¿Vos sos liberal? Soy liberal. Hoy estoy representando a la Concertación. Tengo el apoyo formal de 21 partidos políticos en el departamento de Itapúa y bueno, es algo que estamos practicando, lo que es la concertación nacional y departamental. Itapúa ha sido siempre un feudo colorado, hasta el momento, digamos, un bastión casi inexpugnable. ¿Cómo vas a hacer para revertir ese hecho histórico? Así como lo hice en Camburetá. En Camburetá, después de 64 años, he logrado la alternancia por primera vez en Camburetá, en un distrito en donde 3 veces más había personas afiliadas al Partido Colorado. Me dieron la oportunidad de mostrar mi capacidad como administrador público y bueno, a raíz de eso fui premiado 3 veces como intendente municipal. Si llegaras a ser gobernador, Tito, tenés que necesariamente llegar a acuerdos con el intendente que no es colorado. Hemos trabajado juntos en el 2018, 2017, 2018 fui gobernador. Luis Id ya era intendente de Encarnación, hace referencia a Luis Id, me supongo. Sí, claro, a Luis Id. Y justamente él en un medio de comunicación local hacía referencia de pasada que tuvo un trabajo articulado sin ningún tipo de inconveniente conmigo, porque soy de los que cree que la articulación de acciones, no solamente entre el sector público, sino con el sector privado, es el camino para el desarrollo de un departamento. Itapúa es un departamento con muchísima riqueza, pero con una inequidad terrible. Va a compartir conmigo el compañero Javier, ¿verdad? De que cuando caminamos por la campaña política encontramos realmente necesidades que requieren de una urgente atención de sus autoridades. No solamente el gobierno departamental, sino una mejor planificación también de la acción del gobierno central, el gobierno departamental y los gobiernos municipales, ¿verdad? Lastimosamente hay que reconocer de que estos fondos que son muy beneficiosos, como Fonacide y Royalties, también trae como consecuencia, ¿verdad?, una baja en la gestión
de muchos intendentes que dejan de lado esa recaudación de fondos propios y están un poco pendientes de los recursos que van de la capital. Entonces, desde nuestro punto de vista, la articulación de acciones es el camino y te vuelvo a repetir, la descentralización también, no solamente de recursos financieros, sino de poder político y gestión administrativa. Ahora bien, nos juega en contra cuando algún intendente, algún gobernador comete un hecho irregular, ¿verdad? Y pareciera ser que eso es el fin del mundo, pero hay que también razonar que solo el 4,5% de todos los recursos públicos que se mueven en la República del Paraguay es administrado por los gobiernos departamentales y 256 municipios. Más del 90% se maneja en el ente centralizado capital. Javier, ¿cuál es, vos crees, la urgencia, digamos, que debería estar primero en lo que se tendría que hacer desde la gobernación de Itapúa? Bueno, el primer trabajo que debemos hacer es articular acciones verdaderas con el sueño que todos tenemos, la descentralización. Hay algo que me llama la atención, Luis. El 80% de los legisladores son del interior y nadie pelea por la descentralización. Debemos pelear por la descentralización. No descentralización total, ¿verdad? Pero para lo básico. ¿Qué supone eso? Todo lo que sea mantenimiento, costo de mantenimiento y insumos básicos para cualquier hospital y puesto de salud. Todo se compra en la capital, se licita todo acá. Hasta la alimentación del enfermero, del paciente, se licita en capital. Se trae el arroz, el tomate, la cebolla de Itapúa, acá se hace la licitación y de acá vuelve a irse a los departamentos que están en todo el interior. Cuando existía los fondos de equidad, cuando realmente se iniciaron el proceso de lo que era en aquel entonces, se crearon las USF y teníamos más recursos, nos faltaban todos los servicios básicos. Hoy no se puede cambiar ni una cubierta de una ambulancia si vamos a depender del ministerio, ¿verdad? Por lo tanto, para que tenga una idea, Luis, con 27.000 habitantes en el 2010, Camburetá recibía 69 millones de guaraníes mensuales. Al salir yo, el año pasado, 9.500.000 con 70.000 habitantes ya. En vez de... ¿Y qué hay que cambiar? ¿Hay que cambiar la ley digamos, pasar a la gobernación parte de funciones que hoy tiene la administración central y los ministerios? Realmente estamos como secretarios para rendir cuenta. Esa es la verdadera situación que todos estamos sufriendo. Yo como intendente fui realmente muy ordenado los 12 años. Nunca tuve el inconveniente de falta de pago de personal de blanco, en este caso de personal de limpieza de las 6 unidades de salud que tenemos. Nunca me faltó recursos para combustible de las ambulancias, de los móviles. Todo lo que concierne al uso normal y a la prestación de servicios en la unidad de salud que tenemos en Camburetá, nunca tuve inconveniente económico porque era un disciplinado en cuanto a manejos de recursos, ¿verdad? Pero con eso no podemos crecer, porque verdaderamente hoy decimos que en el Paraguay tenemos una salud gratuita, pero tenemos la consulta gratuita. Solamente el papelito blanco con el sello, después nos ponemos a hacer adhesiones. Eso debemos cambiar, Luis. Nosotros debemos verdaderamente hacer funcionar la justicia en el Paraguay y volver a tener confianza en los intendentes y en los gobernadores. Nosotros estamos preparados para manejar recursos, en este caso públicos. Realmente, si ponemos los números que manejamos los 17 departamentos y los 264 municipios, verdaderamente una lástima, pero no encontramos obras que no sean de la municipalidad o de la gobernación. Solamente son las 2 instituciones que hoy están paliando las necesidades y somos nosotros los que más criticados estamos. Por eso les invito a la nueva generación política que va a ingresar en el Parlamento Nacional a verdaderamente realizar políticas públicas que le llegue a la gente. Hoy vivimos en un país de mendigos, nosotros vivimos con polladas, vivimos con adhesiones. Bueno, gracias a Dios en Camburetá nunca hemos hecho comilona para la salud, pero sí el departamento de Itapúa, Luis, está en esta situación verdaderamente que necesitamos cambiar este sistema, tener más confianza en su gente, en sus administradores y quien administra mal que sea sancionado. Verdaderamente, Luis, en primer lugar para mí la falencia que tiene Itapúa es la atención a la salud. En segundo lugar, según los reclamos de la sociedad, es la inseguridad. Y así van sucesivamente. Perfecto. Porque tenemos intendentes guapos que tienen en condiciones sus caminos de todo tiempo. Tenemos intendentes que tienen muchas intenciones pero no tienen recursos porque son municipios pequeños que manejan un recurso muy bajo, que necesitan no solamente el aliento de un gobernador, necesitan el apoyo
Desde la central, claro. A ver, Tito, en este mismo sentido, ¿verdad? Prioridades absolutas para la gobernación. Javier habla sobre todo de una descentralización, o sea, entiendo yo que eso significa reclamar que los recursos vayan a la gobernación o a los municipios, lo que hoy administra el Poder Central. Indiscutiblemente, Luis, de que una reforma constitucional es ineludible en nuestro país, pero es una cuestión de voluntad política, de tiempo, de consenso social. Entonces, interín suceda eso, hay una ley de descentralización que debe ser sancionada y promulgada indiscutiblemente. Y esa es una tarea que le va a corresponder a los nuevos legisladores, ¿verdad? Hoy en Itapúa, comparto lo que dice Javier, ¿verdad? Hay mucha necesidad en cuanto a la salud pública, ¿verdad? Y que también tiene mucho que ver con la descentralización, ¿verdad? La necesidad de generación de empleo, ¿verdad? Siendo un departamento altamente productivo, ¿verdad? Pero hay hay una diferencia en el sector productivo. El mediano y gran productor, que tiene las condiciones propias, que exige del gobierno estabilidad, previsibilidad, seguridad jurídica, pero el pequeño productor que hace rato no siente la mano solidaria del Estado, más que programas paliativos que se realizan a nivel departamental y local. Hay un Ministerio de Agricultura que está ausente, ¿verdad?, que no acompaña a la agricultura familiar, y no basta con producir alimentos o con entregar algunos subsidios, ¿verdad? La apuesta tiene que ser al trabajo. Si tenés un pedazo de tierra, necesitas de esa mano solidaria, asistencia técnica, crédito, insumo, acceso a la tecnología que te permita producir. Y por otro lado, hablan muchos políticos de traer inversión extranjera, pero si no es en el marco de un plan de industrialización. Si tenemos vías de comunicación que te lleva de Encarnación a Asunción a hacerlo en 6, 7, 8 horas, es imposible que se tengan esas inversiones que se necesitan en Itapúa. Hoy Itapúa tiene fortalezas, el turismo es uno de ellos, ¿verdad? Itapúa tiene un potencial que puede ser utilizado, ¿verdad? También reconvertir a Yacyretá en cuanto a lo que tiene que ver con su área de influencia. Porque Yacyretá no solo es una empresa productora de energía. Yacyretá, muchos dicen o consideran que le regaló a Itapúa todo lo que hizo. Ahí no hay nada regalado, ¿verdad? Ahí hay un proceso, ¿verdad?, previo que significó primero la inundación de tierras, el desarraigo de familias, la pérdida de ciertas actividades como productivas, la industria cerámica desapareció en Itapúa. Entonces nosotros le vemos a Yacyretá como un factor de desarrollo, ¿verdad? Yacyretá debe compensar dos aspectos fundamentales. Uno, la reconversión laboral, el aspecto social, y otro, el cuidado del medio ambiente también. Entonces hay mucho por hacer, hay potencialidad, pero se requiere de voluntad política, de una decisión firme. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer desde el gobierno departamental. ¿Ustedes se conocen? Sí. Conocemos, somos vecinos y clientes. ¿Sí? Así mismo. ¿Y tienen buenas relaciones? Sí, absolutamente. Políticas no, pero siempre conversamos. Bueno, Eso es algo que nos destacamos los itapuenses. claro, Diferenciamos muy bien la campaña pues política. Yo tenía acá en la mesa gente que tengo que poner una barrera, casi no se pegan, pero veo que tienen relaciones cordiales. No es nuestro caso. No es nuestro caso. ¿Y cuál es tu principal diferencia política con él? ¿Diferencia política? Sí, ¿cuál es tu principal diferencia política? Aparte de que él es colorado, obviamente, y vos sos liberal. Bueno, yo tengo totalmente una ideología de trabajo diferente, cual es no partidizar mi gestión política pública. Realmente siempre he trabajado con diversidad de profesionales que me han dado buenos resultados, ¿verdad? Jamás he partidizado mi administración pública. Realmente me han dado buenos resultados en cuanto al apoyo y el acompañamiento de los ciudadanos de mi distrito. Un tema que te quiero decir, Luis. Por ejemplo, en 12 años he aumentado 11 veces mi ingreso genuino, 11 veces más. ¿El ingreso del Recurso municipio? propio. ¿El municipio? Del municipio. Claro, porque pensé que eran tuyos, ¿verdad? No, del municipio. Va a caer la Contraloría, ¿verdad? Hemos aumentado, no, pues me caen siempre, así no hay problema. Hemos aumentado 11 veces más el recurso propio municipal, ¿verdad? ¿Por qué la gente paga? Porque ve dónde se invierte su plata. ¿Qué tipo de impuestos? ¿En qué, por ejemplo? Impuestos inmobiliarios, patente comercial, impuesto a la construcción, impuesto al fraccionamiento. Camburetá es uno de los distritos, realmente el emporio inmobiliario, que ha crecido muchísimo. Los valores de los inmuebles, para que tengan una idea, 15 años atrás valían 15 millones de guaraníes, hoy valen 500 millones de guaraníes, un terreno. Son cosas que el ciudadano mismo ayudó a crecer, no es que el intendente hizo todo. Nosotros tenemos varios factores que nos han ayudado muchísimo. El interés del inversor también en mi distrito. Nosotros hemos hecho la parte pública, hemos instalado todo lo que era infraestructura vial, todo lo que sean conexiones con la ciudad de Encarnación, hemos construido puentes, caminos, asfaltados, empedrados, hemos construido colegios, escuelas y bueno, hemos adquirido maquinarias
nuevas para poder poner en condiciones todos los servicios públicos que un municipio debe prestar. Y eso fue lo que hoy tengo la confianza, ¿verdad? Y eso es lo que hoy me llevó a nada más y nada menos a presentar mi renuncia como intendente del segundo distrito más importante de Itapúa para presentarme como candidato a gobernador. En tu caso, Tito, ¿cuál es tu diferencia política más importante con Javier? El tema de trabajar con todos siempre en campaña es discutible, ¿verdad? Porque lógicamente él tiene una administración liberal en Camburetá. No es el criterio que tenemos los colorados al respecto, pero yo respeto la posición del compañero, ¿verdad? Yo creo que hay una visión un poco diferente desde la perspectiva de la gestión, ¿verdad? Conozco la gestión de Javier, y esto lo digo con mucho respeto. Él es una persona que ha hecho mucha inversión en infraestructura pública, eso es indiscutible, pero nosotros tenemos una visión mucho más social de la gestión desde el gobierno departamental, ¿verdad? O sea, trabajar con otros aspectos que hacen al desarrollo integral del departamento, no solamente el tema de infraestructura, ¿verdad? Que es muy importante, es lo que nos pasa hoy un poco con el gobierno actual, ¿verdad? Se destaca mucho la construcción de asfaltados, de 400 kilómetros de asfalto, del Hospital del Sur, etcétera, etcétera, pero notoriamente hubo un retroceso en el aspecto social, la salud pública, la generación de empleo, los subsidios, lo que te decía, el apoyo a los pequeños productores, programas de trabajo para los niños, atención de la salud mental, la lucha contra el consumo de estupefacientes, ¿verdad? Eso también debe formar parte de una gestión, ¿verdad? Entonces, desde mi perspectiva, es esa un poco la diferencia de visión, ¿verdad? Que nosotros queremos un desarrollo social mucho más inclusivo, equitativo, que contemplen otros aspectos que no sea precisamente el de invertir demasiados recursos en obras públicas, descuidando otros aspectos que hacen también al bienestar de la población. El avance de las organizaciones criminales, de las mafias, ¿es una preocupación también en Itapúa? Es una preocupación, pero nosotros en cierto momento lo hemos tenido en un sector de Itapúa también, en donde hubieron hechos delictivos, ¿verdad? Verdaderamente que ha puesto en peligro a muchas familias en el sector de San Pedro del Paraná y esa zona. Hoy ya está controlado eso, ¿verdad? Ojalá nunca más tengamos eso. Pero sí es una preocupación general de la inseguridad. Se han volado 2 bancos, Luis. Se han volado 2 bancos en 2 ciudades, en donde en ese momento no se le detuvo a nadie. Verdaderamente ahí medimos la calidad de seguridad que estamos teniendo en nuestro departamento también. Y más, no hay que tampoco descuidar el tema de la frontera. Nosotros tenemos muchos kilómetros de frontera. Itapúa bordea el río Paraná. Verdaderamente Itapúa es un distrito, como lo saben todos los capitalinos, dicen que vivimos en un país, en un departamento rico, pero con una diferencia terrible. Verdaderamente necesitamos políticas públicas no de asistencialismo. Yo no comparto el tema de asistencialismo. Debemos ayudarle a la gente, pero también a la par debemos formarlos como personas que sean útiles a la sociedad. Debemos formarlos culturalmente, debemos formarlos socialmente y por sobre todas las cosas insistir en formar, en este caso con carreras de cursos de mandos medios, si no hay posibilidad de acceder a un curso universitario. Yo he comprado una propiedad y he construido un local frente mismo a la municipalidad, donde hoy se está desarrollando 600 personas en cursos de mando medio que se están llevando. Cada año hay 600 personas que se están recibiendo. Era uno de mis sueños crear los colegios técnicos y hoy está en pleno funcionamiento con absoluto resultado positivo. Algo que en el Paraguay se ha dejado, Luis, el tema de formar a emprendedores de cursos de mandos medios. Hoy estamos carentes de muchos de esos cursos como electricidad, plomería, mecánica de máquinas modernas, de máquinas pesadas. Hoy nos enseña metalúrgica en muchos lugares del Paraguay. Hoy se está pidiendo mano de obra extranjera para montar las industrias, Luis, en el Paraguay. Nosotros necesitamos cursos de mando medio. Interesante también que el paraguayo se interese en tener carreras universitarias. Pero falta un plan, una investigación, y quiero dejarle picando la pelota porque yo estuve siempre interesado qué pasó con el censo poblacional del Paraguay que se hizo el año pasado. Hasta hoy no tengo conocimiento que se encontró en ese censo. El Paraguay debe estar interesado y preocupado, Luis, en hacer una investigación en este modelo y nivel de crecimiento que estamos teniendo. ¿Qué va a consumir el Paraguay dentro de 3, 5 y 10 años? ¿Qué mano de obra va a faltar? ¿A qué debemos incitarle a los jóvenes a estudiar que cuando se reciba va a tener un trabajo seguro? No hay, Luis. Nosotros debemos hacer un trabajo, y quiero hacer convenios con las universidades nacionales, de hacer una investigación del crecimiento, no poblacional solamente,
sino el crecimiento económico y qué va a demandar en mano de obra para el futuro del Paraguay. Tito, ¿cómo ves vos este tema de las mafias? No sé, Itapúa es una de las zonas, digamos, que ha sido como menos afectadas hasta ahora, pero bueno, vemos que empiezan a ocurrir en Encarnación, ¿verdad? Situaciones que antes eran impensables. Evidentemente que se está viendo a Itapúa como un territorio ya mucho más accesible para estas bandas delictivas y tiene mucho que ver con el trabajo que están haciendo las instituciones de seguridad. Uno, la Policía Nacional, que si bien tenemos un director de policía departamental, no tiene relación de dependencia jerárquica con el gobernador, no se reporta al gobernador. Por eso hablaba de que la descentralización debe ser política, administrativa y financiera, ¿verdad? Entonces, un gobernador que incluso si le puede faltar carácter, ¿verdad? Porque también si tenés carácter podés imponerte basado en lo que dice la Constitución, que sos el representante del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Genera un descontrol. Lo segundo, la impunidad que existe en la justicia, ¿verdad? El Ministerio Público, cuya actuación, lógicamente, todos compartimos de que debe ser mejorada, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, y también la inseguridad urbana, ¿verdad? Nosotros tuvimos en el periodo 2013-2018 la presencia de los linces, justamente en Camburetá tienen su base, ¿verdad? Que realmente fue una experiencia exitosa, por lo menos para Camburetá, Encarnación. Eso se retiró prácticamente, creo que hoy tienen 4 o 5 agentes, ¿verdad? Por ahí con suerte ves a una persona sobre la moto, ¿verdad? Y son errores, ¿verdad? De tomar decisiones un poco con criterio político o de gestión de periodos de gobierno y que dejan un poco abandonada a la sociedad. Y la falta de trabajo también genera, lógicamente, una inseguridad de otro nivel, ¿verdad? Yo comparto lo que dice Javier de que tenemos que apostar a la educación para la empleabilidad, ¿verdad? Y justamente desde lo que decía, pensar en traer industrias en 2 o 3 años no lo vamos a lograr quizás tan rápidamente, entonces hay que hacer un proceso mucho más inmediato. El instituto al que hace referencia el exintendente, ¿verdad? Mi compañero Javier, hoy es de que realmente es una muestra de que las autoridades cuando quieren lo hacen. Les hago recordar de que ese local también tuvo una inversión del gobierno departamental, que creo que se refiere a la UNE, ¿verdad? Más de 600 millones de guaraníes que habíamos aprobado en la Junta Departamental, conjuntamente con el doctor Naitin, y terminó bajo mi gestión, ¿verdad? La construcción. ¿Por qué? Porque a eso es lo que hacía referencia. No importa si el intendente es de un partido, el gobernador de otro, el presidente de otro. Tenemos que aprender a trabajar juntos, es la única forma que podemos salir adelante. Bueno, lamentablemente se me fue el tiempo, pero bueno, una charla sobre todo cordial, con propuestas. Qué bien que en Itapúa tengan esta oportunidad de elegir entre ideas, ¿verdad? Me parece fantástico. Les agradezco muchísimo. Gracias, Luis. Hay algo que quiero dejar bien claro, Luis. Sí. Yo como Javier Pereira tengo un solo voto. Si yo le agredo a alguien, difícilmente que pueda lograr más votos, ¿verdad? Acá el ciudadano itapuense les conoce a los dos candidatos. Hay más candidatos, ¿verdad? Pero somos los dos que estamos en las encuestas mejor posicionados. Pero el candidato tiene un solo voto. La ciudadanía itapuense, el ciudadano que va a ir a votar ese día, es el que va a definir quién será. Hoy podemos recitar todo acá, ¿verdad? Casi nos parecemos con la pelada, con Tito, ¿verdad? Pero digo nomás, el ciudadano es el que va a definir. Claro. Acá ni si gritamos más fuerte, cantamos, bailamos, no va a cambiar nada. Lo importante es entender que esto termina el 30 de abril y luego somos vecinos que tenemos que seguir trabajando juntos para salir adelante. Bueno, qué bien, che, celebro que sea así. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias. Muchas gracias, Luis. Ya estamos con el amigo Iván. ¿Qué tal, che? ¿Cómo estás, Iván? Muy bien, Luis. Buenas noches. Hoy queremos repasar ya prácticamente 40 días de las elecciones generales, los resultados que tuvimos históricamente desde el inicio de la democracia, con sus luces y sus sombras, en nuestro país. Es por eso que vamos a recordar los números y los diferentes escenarios para ver cómo se ha comportado históricamente el electorado paraguayo. Así que si te parece podemos arrancar Sí, perfecto. con las primeras elecciones en democracia que teníamos en Paraguay. Para eso vamos a esta placa de lo que ocurría en el año 1989. Entonces hubo una gran participación, es que había caído recién la dictadura. El general Andrés Rodríguez había obtenido el 74% de los votos, unos 882.957 votos, y Domingo Laíno el 20.3%, 241.823. Masivamente en esas elecciones votaron los habilitados, Luis. Sí, ahí estamos viendo, claro. Obviamente era una suerte de ratificación de la administración de Rodríguez, que fue quien hizo el golpe de Estado, entonces no había ninguna duda de cuál iba a ser el resultado. Y la primera participación
de el histórico líder de la oposición, Domingo Isabelino Laino, que volvía después de tanto tiempo del exilio. Que tuvo 3 participaciones. Vamos a ir viendo cómo les fue en cada una de ellas. Pasamos a la siguiente placa, en donde tenemos al primer ganador civil después de más de 30 años que llega a ocupar el sillón presidencial, Juan Carlos Guasmosi. Él tuvo, fíjate que bajó mucho en comparación a lo que tuvo Rodríguez, 468.213, pero como nuestro sistema es de la minoría más grande, él termina ganando. Domingo Laino esa vez tuvo más votos, 376.868 votos, el 31.2%. Y Guillermo Caballero Vargas por la Alianza Encuentro Nacional, 271.421 votos. Es lo que tuvo Guillermo Caballero Vargas. Efectivamente, si iban unidos, ya ganaban al Partido Colorado. Esto era 1993. La siguiente elección, un escenario sumamente interesante por el ambiente político que se vivía en nuestro país. Pasamos a la tercera placa, ya las elecciones en donde empezó aquel discurso de tu voto vale 2, porque el candidato era Raúl Cubas como vicepresidente de Ibargaña, pero tenía ahí el componente de la presencia de Lino Oviedo, que si de ganar el Partido Colorado quedaba libre, que de hecho pasó eso. Tuvo 887.196 votos Raúl Cubas. Es el único que superó el 50% en todo el periodo de democracia. Fue la mayor victoria del Partido Colorado en todo el periodo de transición. Y bueno, en realidad hay que decirlo, el gran ganador de esas elecciones fue Lino César Oviedo. Domingo Laino, ya en su última participación, allí alcanzaba el 42.6%, 703.379 votos ya, con una suerte de alianza. Sin embargo, no alcanzó por esta cuestión particular que se vivía en el Partido Colorado en ese año, Luis. Ahí hay que mencionar que hubo otro presidente, pero obviamos porque no fue producto de una elección. Exacto. Estamos hablando de Luis Ángel González Maqui. Pasamos a la siguiente placa, ya las elecciones del año 2003, que también tuvo una cuestión bastante interesante, porque ahí aparece el movimiento Cuando Eso Patria Querida, con una muy buena elección para ser la primera vez. Sin embargo, no fue suficiente. Pedro Fadul tuvo el 21.2% de los votos, Julio César Franco el 23.9%, un poco más, y Nicanor Duarte Frutos, quien es el que gana, con el 37%, apenas, si uno compara con la anterior, que fue más del 50%, es una reducción, 574.232 votos en el año 2003. La siguiente placa, ya la elección en donde se da la victoria de la oposición, con la aparición de Fernando Lugo, que hay que decir, sin tener a toda la unidad, porque el Partido Colorado iba dividido, porque Cuando Eso Lino Oviedo va por el únase, alcanza la victoria, es decir, es posible para la oposición, alcanza 766.502 votos, 40%, Blanca Ovelar 30.7% y Lino Oviedo queda con el 21.2%. Y finalmente vamos vamos a la siguiente elección. Exactamente, que es con la aparición del outsider Horacio Cartes, que es el primero en llegar a la presidencia con más del 1.000.000 de votos, 1.104.169 votos. La aparición de Efraín Alegre con la alianza Paraguay Alegre, 889.451 votos. Y Mario Ferreiro, una tímida participación que le da el 141.716 votos. Aquí vemos que no les alcanzaba ni si iban unidos para ganar a Horacio Cartes, que Cuando Eso devuelve el poder a la ANR. Correcto. Y finalmente, el antecedente más cercano, el del 2018, en donde casi tuvimos un escenario, de hecho fue un escenario totalmente polarizado. Mario Abdo Benítez, 1.206.068 votos, y Efraín Alegre, 1.110.464 votos, una diferencia de apenas 96.000 votos, súper estrecha. Cuando eso estuvo Letradito Ibáñez, que tuvo 80.000 votos aproximadamente, que fue el que de alguna manera sorprende por la cantidad de votos que tuvo. Y este escenario, como es el más reciente, nos indica
que Efraín Alegre, lejos de despertar rechazo, tuvo una gran cantidad de votos. Es el opositor que ha alcanzado más votos. Si mejora esta performance en esta ocasión, él eventualmente podría sorprender este año, Luis. Bueno, ahí está cómo se fue dando, cómo se fueron dando los resultados a lo largo del periodo y vieron cómo también fue cambiando de acuerdo con las alianzas que se daban. El caso fue muy emblemático lo de, digamos, Fernando Lugo. Bueno, pasaron dos cosas allí, ¿no? Primero, un candidato que consiguió de alguna manera unificar el voto opositor. Sí. Y Lino Oviedo, al que lo dejan en libertad para competir, esperando que le sacara votos a la oposición, terminó sacándole votos al Partido Colorado. Exactamente, resta a la ANR en esa última participación que tuvo Lino César Oviedo, y lo de la Alianza Patriótica para el Cambio, que rompe todos los esquemas en el 2008. Vamos a ver qué pasa este año con la concertación. También recordemos que Blanca Ovelar llega con, digamos, un Partido Colorado Dividido. muy golpeado, muy dividido, después de aquella famosa interna en la que Luis Alberto Castiglioni nunca reconoció la victoria de Blanca Ovelar. O sea, él había dicho que hubo un fraude. No hubo unidad allí. No hubo unidad, no hizo campaña en favor del Partido Colorado Castiglioni. Y bueno, y después teníamos la figura de Lino César Oviedo. En este escenario, hasta el momento, tenemos una oposición que va dividida. No hay completa unidad hasta el momento. Tenemos por un lado a Efraín Alegre, tenemos a Payo Cuba y lo tenemos a Euclides Acevedo. Y según las encuestas, haciendo un promedio al menos, porque no podemos dar total credibilidad a todas, el que está creciendo más es Payo Cubas. Es decir, hoy Efraín Alegre debería estar más preocupado por conseguir eventualmente la adhesión de Paraguayo Cubas que de Euclides Acevedo, que está bajando en las encuestas. Sí, obviamente, con todas las dudas que podamos tener acerca del resultado. Es haciendo un promedio de todas las que se tienen. Claro. Hay una última encuesta que se dio a conocer hace poco de una encuestadora brasileña que había pronosticado la victoria de Lula, si bien le dio una diferencia más importante, la que finalmente tuvo Lula. Y en esa encuesta había una levísima ventaja de Efraín Alegre. 2 puntos, casi un empate técnico. Sí, un empate técnico. 2 puntos de diferencia. Y también en esa encuesta aparece en tercer lugar Payo Cubas, que es, como les decía, el que está capitalizando mayor cantidad de votos, que probablemente sean aquellos que no quieren votar al Partido Colorado. Digamos que la tercera fuerza. La tercera fuerza. Obviamente las dos primeras, lejos, una diferencia importante con respecto al resto son el Partido Colorado y la Concertación, que básicamente es el Partido Liberal, digamos, es la fuerza del Partido Liberal que se siente allí todavía. Y después tenemos esta figura. ¿Qué pasará? Nos quedan, ¿cuánto falta? 40 días. 40 días. A partir de mañana, 40 días. Nada. Todo se define ya probablemente el día de. Hasta ahora no hay debate, lamentablemente. No. Mira, yo tengo que decir que le escribí a Santi Peña planteándole hacer el debate, porque él se negó al debate que había propuesto, creo que Dende y otras organizaciones, porque decía que, bueno, querían hacerlo solamente con 2 candidatos y ellos, su movimiento plantea que estén todos. Entonces yo le escribí y le digo, mira, yo, si vos estás de acuerdo, voy a convocar a los otros candidatos y la idea es que estén todos los candidatos, los 5 creo que son en total, ¿no? 5, sí. Los 5 candidatos. Y es más, con preguntas hechas en el sentido de cuál es tu propuesta con el tema impuestos, cuál es tu propuesta con el tema educación, cuál es tu propuesta, y que los candidatos debatan entre sí con respecto a sus propias propuestas. O sea, si, no sé, Efraín Alegre dice que quiero bajar la tarifa de la luz, entonces que le discuta a Santi y le diga, mira, eso es imposible porque por estas y cuáles razones. ¿Verdad? Entonces que se diera un debate entre los candidatos. Me dejó en visto. Hasta el momento no me respondió Santi. Yo le tengo un enorme respeto a Santi Peña, se lo he dicho muchas veces, más allá de los peros que tengo con respecto al partido que él eligió finalmente, pero bueno, es una figura que yo respeto muchísimo. Lamentablemente no me respondió, así que no vamos a tener debate. Y eso hace un poco, no sé si vos sentís eso en la calle, muy poca efervescencia.
Para nada. Y ¿Verdad? de hecho que denota una democracia sumamente débil porque que el ciudadano no tenga la posibilidad de escuchar a sus principales candidatos es un enorme retroceso. Ya tuvimos debates que dejaron mucho que desear, pero ni siquiera tener eso realmente baja la calidad de nuestra democracia. Sí, en las elecciones pasadas yo tuve la oportunidad de llevar el único debate que hubo entre entre Mario Abdo y Efraín. Mario Abdo y Santi Peña. En las aquel internas de momento, en las la internas ANR, sí. coloradas, sí. Porque después ni siquiera en las internas creo que hubo debate. No tuvimos debate. Bueno, gracias Iván. A usted, señor, muy buenas noches. Que tengan todos un feliz resto de jornada. Chao.